Bueno chicos, fase de anestesia en un trasplante de pelo. Tengo que deciros que aquí va a depender mucho de la sensibilidad al dolor que tengamos, sobre todo en la zona donante y la zona receptora, que son normalmente las zonas más comunes a la hora de trabajar en un trasplante, aunque también podríamos sufrir, o digamos, sufrir esa anestesia en la zona del pecho o la de la barba si tenemos extracción de vello de esas zonas, que sería con la técnica de la BHT, la de Body Hair Transplant. Básicamente lo que se hace en la fase anestesia es dormir las zonas que se van a trabajar en la operación. Y aquí la gente muy a menudo me pregunta si duele. Tengo que deciros, chicos, que en términos generales, esta es la peor fase. ¿Por qué? Porque es la fase en la que vamos a experimentar más dolor por norma general. Dependerá, pues, cómo pasemos luego la fase de después, si tenemos secuelas, por ejemplo, tenemos alguna sensibilidad o tenemos dolor, o cómo pasemos ese posoperatorio. Pero en principio, de manera general, es aquí donde vamos a notar mucho más dolor y seguido de esa postura mantenida durante un rato que también se hace bastante incómoda. No duele, pero sí que, por ejemplo, estar encima del brazo derecho para que te haga la extracción aquí se puede hacer bastante pesado, pero tengo que decir que lo que he dicho, que la anestesia es una tortura. Aquí, como ya he dicho, dependerá sobre todo de la sensibilidad que tenga al dolor de la persona y del tipo de anestesia. Vamos a encontrar, yo a día de hoy, en la actualidad, creo que existen 3 tipos de anestesia. Vamos a ver que todos generalmente es mediante inyección, que sería el primer sistema, pero luego hay algunas maneras de hacer que esta anestesia, que sería la primera y la más común entre todas las clínicas, sea un poquito más suave. ¿Cómo? Pues vamos a tratar 3 tipos de anestesia. No creo que me vaya a equivocar mucho porque llevo bastante tiempo viendo este tipo de anestesia, pero si en algún momento me equivoco dejaré alguna rectificación en comentarios, y además me gustaría que después de ver el vídeo pusierais vuestra opinión, vuestra experiencia de cómo ha ido la anestesia en vuestra operación, aunque también os voy a poner la mía para que la tengáis en cuenta. Yo me hice mi primera operación y tengo que decir que la anestesia fue lo peor, seguido, pues al final de ese miedo y dudas de si iba a salir el pelo, pero seguido de esa posición mantenida durante mucho tiempo, porque a mí me tocó estar 4 horas encima del brazo y se hace pesado. Pero la anestesia, tengo que decir que fue lo peor, porque me llegó a doler tanto la anestesia, que en algunos momentos notaba que me hacían la extracción y yo notaba cómo me hacían el corte con el bisturí y con el punch, básicamente manual, cómo metían el bisturí, en el punch, perdón, lo giraban y cómo lo sacaban y cómo extraían la unidad. Y yo, en vez de decir, por favor, ponme anestesia, que lo noto, prefería esa molestia, que era mucho menor que lo que es la anestesia en sí. ¿Por qué? Porque era un pinchazo, pero en la zona de abajo, además recuerdo que me ponían como una especie como de vibrador, como una especie de consolador en la zona para que no notara tanto, pero aún así es que me dolía una puta barbaridad. Es que recuerdo estar boca abajo en la camilla y cuando me ponía la anestesia yo hacía así. Y no gritaba, pero abría mucho la boca porque tenía ahí un grito agarrado, o sea, lo pasé fatal. Y lo peor no fue la anestesia en sí, sino que cuando terminé la operación dije, mañana tengo que volver a que me vuelvan a hacer lo mismo. En esta zona de aquí no me dolió prácticamente nada, ni en mi primera ni en mi segunda operación. Pero en la zona donante, chicos, lo pasé fatal. En la segunda cirugía también me dolió bastante, pero ya iba preparado y sabía que esa fase iba a ser bastante dura. Y el problema es que en Turquía son mucho más bruscos, son mucho más salvajes, vamos a decirlo así. Y lo que hacen es que directamente te duermen toda la zona de entrada, que por un lado viene bien porque concentras todo el dolor que durante la otra operación era cada pocos minutos, los concentras en una franja de tiempo, se pasa mal, pero en el momento en el que ya te duermen la parte de abajo, ya poco a poco va a menos dolor. ¿Qué ocurre? Pues que al final yo descubrí un truco, ya me había informado, me había preparado, y es el tema de la respiración. Lo mejor que podéis hacer es cerrar los ojos, imaginaros que estáis en algún sitio que os relaje y controlar mucho la respiración. Cuando notéis que la aguja entra, soltáis el aire, respiráis y volvéis a exhalar el aire. Chicos, esto a mí me ayudó un montón a mantener controlado el tema del dolor de la anestesia. Pero doler, va a doler, lo que pasa dependerá muchísimo, pues al final, de la sensibilidad que tenga esa persona. Ahora ya empezamos a ver cositas que nos van a ayudar a reducir ese dolor de la anestesia cuando se inyecta con la aguja, y es la preanestesia. Esto sobre todo lo he visto en Turquía, aunque ya también lo tienen en algunas clínicas aquí en España. Básicamente es una especie como de aguja por presión. Digamos que es un dispositivo que se pone en la piel y mete la anestesia por presión. Es como una especie de dispositivo que lo que hace es que pega un golpe fuerte y la anestesia penetra muy poco en la piel, pero lo que hace es que duerme la parte superficial, y a la hora de inyectar con aguja la anestesia, pues se nota bastante menos. Me han dicho muchos porcentajes, esto al final pues dependerá de la persona,
dependerá de cómo la usen, de si se utiliza bien, pero básicamente te puede reducir bastante el tema del dolor. El tema de la siguiente anestesia me lo enseñó una persona con la que tengo trato, que está muy metida en el tema del trasplante, y es una anestesia que lo que hacen es que duermen al paciente. Tengo que deciros que no sé exactamente cómo lo hacen, pero si queréis que me informe y haga un vídeo, dejaros un enorme like, lo ponéis en comentarios junto con vuestra experiencia, y yo me plantearé hacer un vídeo chulo sobre el tema de este tipo de anestesia. Creo que en este tipo de anestesia se requiere sí o sí la presencia de un anestesista, porque al final la anestesia es un proceso que puede ser peligroso para el cuerpo. Y además, creo que no es solamente que se duerma el paciente, no sé si utiliza algún tipo de anestésico concreto, propofol, oral, o la persona se le inyecta algún tipo de suero. Esto, pues, si os interesa, me informaré y os lo comentaré, porque no es algo común que se vea, por lo tanto, no ha sido algo que me haya interesado saber, porque no es algo que vayamos a encontrar fácilmente en España, yo todavía no lo he visto en muchos sitios, pero sí que es cierto que para el paciente va a ser mucho más cómodo, porque es llegar, dormirte y prácticamente relajarte durante casi todo el proceso. No creo yo que sea una anestesia en la que te duermas profundamente, porque al final tú necesitas moverte para poder cambiar la zona de extracción, para poder colocarte mejor. Entonces será pues un sueño muy suave, pero que te hará mucho más fácil pues el proceso de la operación. Supongo que después de hacerte esta pequeña nana para que tú te relajes durante la operación, después se pondrá la anestesia local inyectada, porque al final la zona tú tienes que dormirla, porque es una zona muy sensible, la zona de la cabeza suele ser sensible, sobre todo la zona de abajo del cuello, y en ese momento en el que te pongan a hacerte una extracción con micromotor o con punch manual, chicos, necesitas estar dormido, porque si no lo vas a pasar bastante mal. Entonces supongo que al final se combinará pues esa anestesia, digamos, general con esa anestesia local. Ya sabéis que anestesia local es dormir la zona que se va a trabajar. Digamos que ya podéis deducir que evidentemente la más cómoda para el usuario es la última, porque al final no te enteras, pero sí que es cierto que es la más perjudicial por el tema de que la anestesia no es un producto inocuo, sino que puede tener problemas en el cuerpo y por eso necesita de un profesional. Digamos que la más suave para el cuerpo es la que te inyecta directamente, lo vamos a pasar mal, pero si lo hacen bien no vamos a tener luego secuelas, no se nos va a inflar demasiado la cabeza. Cuanta más anestesia, en principio, peor. En fin, aquí ya entramos en terreno de muchas cosas que desconozco, pero sí que os puedo decir, chicos, que vayáis con tranquilidad, que es un proceso que pasa rápido, y que luego incluso hay gente que dice que lo peor es la espera para que te crezca el pelo. ¿Cómo os fue a vosotros la anestesia? Yo ya os he comentado cómo me fue a mí. Es si tuviera que hacerme una tercera operación, que no me he hecho de momento ni tengo pensado hacerme, la anestesia creo que sería la peor parte. Bueno, yo ahora también le sumaría el tema de si mi líquen se activaría o no. Para vosotros, ¿cómo fue la anestesia? ¿Tenéis pensamientos de hacer un trasplante? Comentadlo, dejadlo en comentarios, chicos. Os leo. Nos vemos y gracias. Y si te vas a operar, pues suerte.